todos los hermanos que están conectados por Zoom y también por los que están viendo este programa en Facebook. ¿Ya? Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53. Y la predicación lleva por título hoy día, Cristo devaluado universalmente. ¿Ya? Vemos que el mundo está, ¿cierto?, con muchas cosas, está convulsionado en muchas áreas, pero vemos también cómo lamentablemente el valor de Cristo en nuestra sociedad, en nuestro mundo, ¿cierto?, se ve devaluado. ¿Qué significa que esté devaluado? Que pierde su valor. Entonces, lamentablemente la sociedad está devaluando, ¿cierto?, el valor de Cristo, el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y quizás alguno de nosotros conocerá a alguien que no cree en Dios, que no está ni ahí con Dios, o que si sabe que Dios existe, vive su vida como que no fuera así. Entonces, vamos a ver esta palabra, ¿cierto?, que lo que hizo el Señor por nosotros. Y está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Le invito a que tenga una palabra de oración en esta tarde. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vienes a recordar, Señor, que tu valor, Señor, tu sacrificio, Señor, en la historia de la humanidad fue tan importante, Señor. Dios mío, que después de que tú naciste hubo un antes y un después, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a nosotros poder reconocer, Señor, Dios mío, Señor, si estamos, Señor, Dios mío, dándote la importancia que te mereces en nuestra vida, Padre Santo, a través de tu palabra, Dios mío. Bendice a cada hermano, a cada oyente, Señor, que pueda estar, Señor, escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vemos, ¿cierto?, como decía yo, la palabra del Señor, ¿cierto?, que lamentablemente, ¿cierto?, Cristo está siendo devaluado universalmente. Dice, el doctor Edward Young dijo, la incredulidad que retrata Isaías es la misma incredulidad que hallamos a nuestro alrededor. Los hombres dicen cosas halagadoras sobre Cristo, halagan su ética, sus enseñanzas, dicen que era un buen hombre y un gran profeta, el único que tiene la respuesta a los problemas sociales del mundo. Pero sin embargo, no le reconocen, no reconocen ellos que son pecadores, que merecen el castigo eterno y que la muerte de Cristo fue un sacrificio vicario. ¿Qué quiere decir vicario? Que es cierto, la persona sustituye a otra o la ayuda teniendo el mismo poder, ¿cierto?, las mismas facultades. O sea, Cristo tomó nuestro lugar. Eso significa vicario, ¿ya? ¿Cierto? Él fue el que puso su vida en vez de que nosotros fuéramos lo que pagáramos con nuestra vida en la cruz del Calvario. ¿Ya? Diseñado para satisfacer la justicia de Dios y reconciliar a un Dios ofendido con el pecador. El hombre no quiere recibir lo que Dios dice tocante a su Hijo. Cristo el siervo es despreciado y desechado entre los hombres y el hombre actual no lo estima. Lamentablemente podemos ver, ¿cierto?, que esto es realmente así. El hombre actual no estima a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, se ve el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como algo bonito, algo que pasó hace mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Y decimos que pasó hace más de 2000 años, ¿ya? Entonces, pero que no tiene una mayor incidencia o relevancia en la actualidad en sus vidas, ¿ya? Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 7 y 8, dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tenemos un mundo que está, ¿cierto?, viviendo según lo que ellos creen, ¿ya? Y viven según su carne, ¿cierto? Un mundo que no elige a Dios, ¿ya? Porque el ocuparse de la carne, ¿cierto?, es muerte, pero el ocuparse del
espíritu es vida y paz. Y nosotros lo podemos entender así, pero ellos no lo entienden así. Entonces, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos? ¿Cierto? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, muchas veces prefieren vivir sus vidas según su parecer y no según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se produce ahí? Una enemistad. El pecado, ¿qué es lo que es? Que nos separa de Dios, lo que nos aleja de Dios. Entonces, este mundo, ¿cierto? Que está sin Cristo, no lo quiere reconocer, no le quiere dar el lugar que le corresponde a él en su vida. ¿Ya? Mateo 27, 26. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Entonces, ¿cierto? Cuando vemos que antes de que a Jesús lo crucificaran, ¿cierto? Hubo un juicio y estaban Barrabás y Jesús. Y el pueblo eligió a Barrabás. Y vemos, ¿cierto? Que lamentablemente esto se repite en la historia. Las personas siguen eligiendo a Barrabás en vez de a Jesús. ¿Ya? Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Dice, esto es para los cristianos, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, muchas veces los cristianos también cometemos el error y pisoteamos el sacrificio de Cristo. No le damos el valor que corresponde en nuestra vida, ¿cierto? Viviendo una vida alejada de Dios. Alejada de Dios, sabemos que Dios está ahí, le hemos recibido como nuestro Salvador, estamos todos los días, ¿cierto? Recibiendo, ¿cierto? El mensaje de Dios, quizás a través de una persona, pero pisoteamos su sacrificio con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir. Y eso no debería ser así. ¿Ya? Entonces, un suceso que cambió la historia, ¿cierto? Se vuelve parte de la religiosidad de un pueblo, de la religiosidad de una nación, ¿ya? Con la cual muchos quieren solo calmar sus conciencias, olvidando el gran valor impagable de entregar su vida en vez de que se nos cobrara a nosotros la nuestra. ¿Ya? A veces la religión se usa como un calmante para que estemos tranquilos, en paz momentáneamente, pero olvidamos, ¿cierto?, el valor, ¿cierto?, del sacrificio de la cruz del Calvario, que demostró el tremendo amor que Dios tenía para con cada uno de los seres humanos. Ninguno puede decir que Dios le puede negar la salvación. La Biblia es clara, dice que si confesamos con nuestra boca, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Y no pone ninguna restricción, no pone ninguna, si tú haces esto, yo te voy a salvar. Si tú haces esto otro, yo te voy a salvar tu alma. Dios no lo pone así, sino que solamente pide fe, ¿cierto? Pide que creamos en Él. Entonces, este mundo, ¿cierto? Está devaluando, ¿ya? Y eso también a veces nos salpica a nosotros como hijos de Dios, porque tantas cosas que están pasando, tantos afanes en esta vida, también lamentablemente nosotros también podemos caer, ¿cierto? En devaluar la imagen de Cristo, quitarle el valor a la imagen de Cristo que se merece en nuestra vida. ¿Ya? ¿Cómo se devalúa la imagen de Cristo? Primero, un mundo que a causa de su corrupción desprecia y rechaza a Cristo. ¿Ya? ¿Cómo se devalúa? ¿Cierto? Que el mundo a causa de su corrupción desprecia y rechaza a Cristo. Un mundo que no solo recuerda a Cristo, ¿cierto? Día a día, porque no es así, ¿cierto? Solo lo recuerdan para cosas específicas, Semana Santa o Navidad. Entonces le baja toda la religiosidad en Semana Santa y en Navidad. Son súper, ¿cierto? Toman el ejemplo de Cristo y, ¿cierto? Y se golpean el pecho para Semana Santa y, ¿cierto? Y entre comillas para Navidad, porque muchas veces ¿cierto? El viejo pascuero, ¿cierto? Es el que se lleva el protagonismo en Navidad y no nuestro Señor Jesucristo. No recordamos su nacimiento.
¿ya? Sino que vemos que el viejo pascuero, ¿cierto? Es el que lleva los regalos a los niños y le damos más importancia al viejo pascuero que al sacrificio de Cristo. Y eso no debería ser así, ¿ya? Pero uno lo puede entender de gente que no conoce al Señor, ¿ya? Por eso este mundo lo rechaza y solo se acuerda de él para fechas específicas. Un mundo que es cierto que se ríe de él, así van devaluando la imagen de Cristo, ¿cierto? Se ríe de él a través de los chistes, ¿ya? A través de la publicidad, ¿ya? A través de esta publicidad que va en contra de los principios bíblicos. Si usted puede ver ahora la publicidad en todos, ¿cómo se llama? Quizás los reclames, se está imponiendo una agenda ideológica que va en contra de los principios cristianos. Entonces, es cosa de que usted mire, ¿cierto? Que la imagen de Cristo se va devaluando y los valores cristianos también se están devaluando. Entonces, ¿cómo se llaman? Ya quieren que todos nuestros niños, ¿cierto? Vean creciendo, que, o sea, crezcan viendo esos reclames, ¿cierto? Con cosas que van en contra de la palabra de Dios y que lo vean como algo natural, como que si algo fuera algo normal. Y no es así. No es así. Entonces, ¿cierto? Un mundo niega la eficacia, ¿cierto? Y el poder, ¿cierto? De Dios cuando dicen creer en Dios, pero consultan a los brujos, ¿cierto? Consultan el tarot, ¿cierto? Consultan a los espiritistas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No podemos decir que creemos en Dios y estamos consultando a los adivinos. No podemos decir que creemos en Dios, ¿cierto? Si estamos ¿cierto? Consultando a los brujos, estamos practicando la hechicería. No podemos decir que creemos en Dios, ¿cierto? Si estamos haciendo rituales que van en contra de la palabra de Dios. Ya el ritual para San Juan, que la papa peluda, que la papa pelada, eso no podemos decir que creemos en Dios si estamos haciendo estas cosas. Ya negamos el poder de Dios, porque sabemos que Dios está por encima de todas estas cosas, que nosotros no necesitamos hacer ningún ritual, no necesitamos acudir a nadie para que Dios se manifieste en nuestra vida y obre con poder y autoridad sobre nosotros. ¿Ya? El mundo niega, ¿cierto?, su divinidad a través del cine y de los libros. Hay muchas películas y muchos libros, ¿cierto?, que van derechamente en contra de Jesús, ¿cierto?, de lo que Él significa y representa. ¿Ya? El mundo rechaza a Cristo, ¿cierto?, como su medio de salvación, ¿ya? Las personas dicen que solo tú te puedes salvar, tú tienes el poder para salvarte. Y no es así, ¿ya? La Biblia nos dice en Juan 3:16, que es un versículo muy, muy conocido, ¿ya? Yo creo que todos los cristianos debemos saberlo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque por sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, este mundo, ¿cierto?, que está en oscuridad, prefiere vivir así, en oscuridad, y no ir a la luz, ¿cierto? Y ven, ¿cierto?, el sacrificio de Cristo como algo sin valor, como algo arcaico, como algo anticuado, como algo que no tiene relevancia. Se sigue devaluando. Segundo, el mundo, ¿cierto?, devalúa la imagen de Cristo, ¿cierto?, a causa de su corrupción. Causa el dolor y el quebranto de Cristo. ¿Y qué es lo que causa el dolor y el quebranto de Cristo? La hostilidad y el rechazo que el mundo perdido tiene hacia él. Cuando Jesús vivía en la tierra, siempre fue sujeto de rechazo de los escribas, de los fariseos, de los principales sacerdotes, ¿ya?, que eran hostiles contra él. Fue tanto, cierto, que en Lucas capítulo 13, versículo 34, Lucas capítulo 13, verso
34, ¿cierto? Dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Ya? Jesús se lamentó también del rechazo, ¿cierto?, que sufría él en este mundo, ¿ya? Y también, ¿cierto?, en el versículo 22, en el capítulo 22, versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más incesantemente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, ¿cierto? Cuando Jesús ora en el Getsemaní, ¿ya? Fue tanta su agonía, fue tanto lo que él sufrió, porque si el mundo lo hubiera recibido de otra manera, hubiera sido quizás diferente la situación, pero él sabía lo que venía. ¿Ya? Él sabía que el mundo le rechazaba. Entonces, ¿cierto? Él sentía la hostilidad de este mundo caído, ¿cierto? Que causó en Cristo tal agonía en su cuerpo y alma. ¿Qué causó en Cristo tal agonía en su cuerpo y alma, sino que nuestro pecado? Leíamos en Isaías, capítulo 53, ¿cierto? El versículo 5 y 6 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Recordemos, él fue condenado en mi lugar. Él fue condenado por usted y por mí. Nosotros merecíamos, ¿cierto? Y merecemos quizás, ¿cierto? Todo lo que nos pasa, todo lo malo que nos pasa, pero Jesús no. Él fue el único hombre, ¿cierto?, que estuvo aquí en la tierra, que fue tentado, pero no pecó. Tercero, la corrupción, ¿cierto?, total del mundo a causa de la humanidad esconde su rostro de Dios. Y esto, ¿cierto?, hace que, ¿cierto?, la imagen de Cristo se vea devaluada. Isaías 53, 3 dice, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ya, en el mundo actual las personas saben de la existencia de Dios, pero prefieren vivir sus vidas ignorándolo. ¿Ya? Y quizás cuántos de nosotros conocemos a personas así, que saben que Dios existe, que lo han visto obrar en sus vidas, pero que prefieren vivir una vida ignorando a Dios. Ignorando a Dios. Es como cuando las personas pasan cerca de un conocido y no lo saludan. ¿Ya? O te conoce a alguien, ¿cierto? O cuando no sé si a usted le ha pasado alguna vez, que se viene de frente con otra persona y esa persona no lo quiere saludar y se cambia de la vereda para no saludarlo. Ya, así, ¿cierto? También pasa, ¿cierto? Cuando las personas, ¿cierto?, saben que Dios existe y no quieren rendir sus vidas a Él. Y sobre todo cuando le han conocido. Y es lamentable, ¿ya? Escuchar frases como, no, yo no sé si vuelva a seguir al Señor, y ver personas que se han alejado del Señor por diversas circunstancias, ¿ya? Cuando en realidad ningún motivo va a ser válido delante de su presencia para decir, Señor, mira, yo me alejé de ti por culpa de esta persona, o por culpa de esta situación, o porque yo estaba con depresión, o porque yo estaba muy enferma, o porque yo estaba muy triste. Ningún motivo va a ser válido porque nosotros creemos que Dios tiene todo el poder para ayudarnos a superar esas cosas. Entonces, la humanidad, ¿cierto?, no reconoce, ¿cierto?, que su pecado lo separa de Dios. ¿Ya? Cuando, ¿cierto?, que escondemos de él el rostro, ¿ya? Cuando en la actualidad muchas personas no están dispuestas a cambiar sus vidas por nada ni por nadie. No están dispuestas a cambiar su vida, ni su comodidad, ni su forma de ser, ni su forma de vivir, ni los vicios que tienen por seguir al Señor. Creen en Dios muchas veces, pero no están dispuestos a cambiar nada en su vida, que sus vidas sigan iguales. ¿Ya? Y eso no pasa y no debe pasar con una persona que ha rendido su corazón al Señor, porque el cambio se produce de adentro hacia afuera. Es un cambio interior que se va reflejando en nuestro exterior.
¿ya? Se esconde del el rostro de Dios cuando se prefiere seguir en el pecado, cuando decidimos, ir en dirección contraria a lo que Él establece en su palabra. Entonces, si el que roba, no robe más, el que mienta, no mienta más. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decidimos ir en contra de lo que está establecido en su palabra para beneficio de nuestra vida, ¿cierto? Escondemos el rostro de Dios. ¿Ya? Cuando apartamos nuestro rostro de Dios, ¿cierto? Cuando decidimos cortar nuestra mirada hacia Él, interrumpiendo nuestra relación con Dios. Ya, dejamos de mirar al Señor, dejamos de mirar lo maravilloso que Él es, dejamos de mirar, ¿cierto? Lo bueno que Él ha sido, ¿cierto? Ya no tenemos agradecimiento con Él, ¿ya? Y ya no tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino que tenemos la mirada puesta en los problemas, en las dificultades, en las enfermedades, en quizás en las circunstancias, en el trabajo, en tantas cosas, ¿ya? Y también, ¿cierto? Ocultamos nuestro rostro de Él cuando no queremos cambiar, cuando sentimos que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dice, cambia esto, no seas así, y nosotros nos negamos y seguimos igual. También ocultamos nuestro rostro de Dios, ¿ya? Hebreos 12:2 dice que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en la circunstancia, no en la persona, no en la enfermedad, no en la carencia, sino que en Jesús. Ya cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él, Dios se encarga de todo eso, ¿cierto? Por eso dice, ¿cierto? En el libro de Mateo, ¿cierto? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cierto? No debemos ocultar el rostro de Dios, ¿ya? Y por último, la corrupción, ¿cierto? Causa que la humanidad devalúe a Cristo. Isaías 53:3 dice, ¿cierto? Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ya? Charles Spurgeon, ¿cierto? Fue un predicador, un misionero, un pastor del siglo XVIII, ¿ya? Y realmente tuvo un gran impacto y creo que lo llamaban el príncipe de los predicadores, ¿ya? Realmente fue un hombre muy relevante en la historia del cristianismo, ¿ya? Y él decía lo siguiente, ¿ya? Dijo que la gente que no es salva no estima a Cristo por 4 razones, ¿ya? Primero, el hombre no valora a Cristo porque se considera la gran cosa. La estima propia. Mantienen a Jesús afuera mientras más crece nuestra estima propia, cerramos la puerta contra Cristo. El amor propio detiene el amor del Salvador. Cuando creemos, ¿cierto?, que nosotros podemos salvarnos, que no, cuando nos creemos nosotros que somos capaces, ¿cierto?, de resolver todas las situaciones, todos los problemas, todas las dificultades que tenemos en nuestra vida, cuando, ¿cierto?, tenemos el pecho y el ego, ¿cierto?, tan inflado, que nos creemos quizás muchas veces superiores a otras personas, ¿cierto? El Espíritu Santo no puede obrar, ¿ya? Porque dice que el amor propio detiene el amor del Salvador. Y para reconocer que estamos perdidos, necesitamos bajar nuestra guardia, bajar nuestra defensa y reconocer, ¿cierto?, que necesitamos de Dios. ¿Ya? Segundo, lo que decía él, dice, el hombre no valora a Cristo porque considera que el mundo es la gran cosa. No lo estima porque ama más la tierra y todas sus tonterías. ¿Cierto? Él decía, este predicador, ¿cierto?, que no valora el mundo porque considera que el mundo es la gran cosa, que el mundo le puede ofrecer tantas cosas, dinero, placer, satisfacción personal. Pero no es así. No es así, porque en el momento de los cubos, ya cuando estamos quizás en mucha necesidad por una enfermedad, por una ruptura, por quizás algo muy grave que nos ha pasado, ¿qué vamos a hacer? El mundo, ni el dinero, ni la fama, ni ¿cómo se llama? Ni las cosas que podamos comprar, ni la ropa de marca que podamos tener nos van a servir en un momento así. Entonces mucha gente valora más, ¿cierto?, las cosas del mundo, las fiestas, los vicios, el dinero, quizás la fama que pueden tener con otras personas, pero no, ¿cierto?, reconoce, ¿cierto?, que eso es temporal y que algún día se va a acabar, ¿ya? El hombre, tercero, el hombre no valora a Cristo porque
no lo conoce. Hay una gran diferencia entre saber sobre Cristo y conocer a Cristo. Aquellos que piensan erróneamente sobre Cristo nunca lo han conocido, no lo estiman porque no le conocen. A nosotros también nos pasaba así, antes de conocer al Señor, no estimábamos al Señor porque no le conocíamos. ¿Ya? A veces pensamos, y hay mucha gente piensa que nuestro Dios es un Dios restrictivo y muy prohibitivo, que prohíbe muchas cosas, y no es así. No es así. Lo que pasa es que quizás alguien conoció a una persona que era buena para tomar, buena para el carrete, buena para drogarse, y un montón de cosas, conoció al Señor, el Señor tocó su corazón, esta persona se arrepintió, ¿ya? ¿Qué es arrepentirse? Es dar un cambio de dirección en la vida. Cambió, entonces la persona dice, ahora va a la iglesia, ahora es cristiano, pero ya no fuma, ya no se droga, ya no va a fiesta, pero no es porque Cristo se lo prohíba, sino es porque el cambio interior que está sufriendo esa persona es tan potente, es tan fuerte, ¿cierto? Que se ve reflejado en su exterior, en su manera de pensar, en su manera de vivir, en lo que hace, en ¿cierto? A dónde va, con la gente que se junta. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso la gente piensa que tenemos un Dios restrictivo, un Dios que prohíbe tantas cosas, y no es así. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando realmente tenemos un encuentro con el Señor, Él transforma nuestra vida, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de sentir, transforma, ¿cierto?, nuestra manera de ver la vida. Y eso es lo que la gente ¿cierto?, no reconoce. ¿Ya? Y por último, ¿cierto?, este predicador, ¿cierto?, dice que el hombre que no valora a Cristo porque está muerto espiritualmente. No nos sorprendamos de que, ¿cierto?, no estimemos a Cristo porque estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, y como Lázaro en su tumba nos estábamos corrompiendo más y más cada momento que pasaba. Y gracias a Dios, ¿cierto?, porque su Espíritu Santo, ¿cierto?, nos quitó la venda de los ojos y ya no estamos así, muertos espiritualmente, ya como Lázaro en su tumba. ¿Ya? Ahora conocemos quizás muchas personas que están devaluando, ¿cierto?, la imagen de Cristo, que a Cristo no lo consideran, que a Cristo no le toman importancia, pero ¿qué pasa con nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Hemos nosotros devaluado la imagen de Cristo en cada una de nuestras vidas? ¿Hemos dejado de darle a Dios la importancia, el valor que Él tiene y que merece en nuestras vidas? ¿Ya? ¿Tenemos una resistencia terca en nuestro corazón hacia Jesús? ¿Ya? ¿Hemos sentido, cierto, un poco a la corrupción en nuestro corazón, cierto, que rechaza y no valora al Señor? Y es difícil porque quizás las circunstancias, el medio en que nos desenvolvemos en nuestro entorno nos va a llevar a querer devaluar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces va a querer que nosotros no seamos las personas que somos, sino que nos amoldemos al mundo. Y lamentablemente muchas veces pasa así, que las personas por su entorno de trabajo no son tan cristianos como deberían ser. Y no llevan el nombre de Cristo tan alto como lo deberían llevar. Entonces, muchas veces también, lamentablemente, ocupamos a Cristo como el salvavidas de alguna situación. Y no debe ser así. Cristo debe estar siempre en nuestro pensamiento. Todos los días debemos estar conectados con Él. Entonces, la corrupción del mundo siempre va a estar. Siempre vamos a ver que va a haber gente que quiere que, ¿cierto?, nos juntemos para hacer cosas que no son correctas, para que, ¿cierto?, vivamos una vida que no nos corresponde. Pero está en nosotros, ¿cierto?, darle al lugar que Cristo se merece. ¿Ya? ¿Qué decía Isaías 53? ¿Ya? ¿Cierto? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe qué? Cuán potente es cuando nosotros nos damos cuenta
de que realmente nosotros hicimos eso con el Señor, que lo hemos hecho, y más cuando ya somos cristianos y podemos decir, yo he escondido el rostro del Señor, he escondido mi rostro del Señor, me he negado a obedecer su palabra, me he negado, ¿cierto?, a oír la voz del Espíritu Santo en mi vida. El mundo no lo valora. No esperemos que sí lo valore. Nosotros tenemos que darle el valor al Señor que se merece en nuestra vida. Nosotros tenemos que darle un valor al Señor en nuestro hogar. Nosotros tenemos que exaltar el nombre del Señor en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿ya? Y aunque a nuestros hijos no les guste, nuestros hijos estén creciendo, ¿cierto? Y digan que la iglesia es fome, que ir a la iglesia es fome, nosotros debemos seguir insistiendo en darle el valor a Cristo que se merece en nuestro hogar. Porque si nosotros como padres no le damos a Cristo un lugar que se merece en nuestro hogar, por fuera, todos los amigos de nuestros hijos, la mayoría no son cristianos. La mayoría no son cristianos, ¿cierto? Y les van a enseñar otras cosas. Y les van a enseñar, ¿cierto?, a no valorar a Cristo. Pero nosotros somos los que tenemos con más fuerza, con más ímpetu, ¿cierto?, darle el valor a Cristo que se merece en nuestra vida, ¿cierto? Y también involucrar a nuestra familia. ¿Ya? Y cuán potente, ¿cierto?, es cuando nos damos cuenta de eso, que todos nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe? Y cuando uno comprende, ¿cierto?, que estaba angustiado él y afligido, no abrió su boca, fue como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue tan potente, tan importante, que nosotros, como hijos de Dios, no podemos ser como el mundo. No podemos ser como el mundo, no podemos devaluar la imagen de Cristo. No podemos permitir, ¿cierto?, que a nuestro hogar entren cosas que no corresponden. ¿Ya? Y no porque nos queramos llevar bien con nuestros hijos, vamos a permitir que nuestros hijos traigan costumbres que no corresponden a nuestro hogar, que tienen que exaltar el nombre del Señor. ¿Ya? Un ejemplo muy quizás burdo, ¿cierto? Si ve que uno de sus hijos llega con una tabla Ouija a su hogar, usted no lo va a dejar que jueguen a la Ouija en su casa. No. ¿Ya? Y eso se tiene que aplicar para muchas otras cosas. Por eso tenemos que estar cerca del Señor y pedirle al Espíritu Santo de Dios, ¿cierto?, que nos haga tener a Cristo en el lugar que corresponde en su vida y en mi vida. Amén. Así que, hermanos, si usted y yo no le hemos estado dando al Señor el lugar que le corresponde en su vida, ya es tiempo de dejar de hacerlo. Es tiempo, ¿cierto?, de dejar, ¿cierto?, que Dios tenga el segundo lugar, el tercer lugar o el cuarto lugar, sino que démosle al Señor, ¿cierto?, el primer lugar en nuestra vida primeramente, ¿ya? Y también, ¿cierto?, que nuestros hijos, ¿cierto?, las personas que viven en nuestro alrededor sepan que también nosotros vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a exaltar el sacrificio de Cristo, no lo vamos a pisotear con nuestras actitudes, no lo vamos a pisotear, ¿cierto?, con nuestra manera de vivir, sino que vamos a cambiar, ¿cierto?, todas aquellas cosas, ¿cierto?, que van en contra de la palabra de Dios, que menoscaban, ¿cierto?, el nombre de Cristo, ¿cierto?, aquellas cosas que nos cuestan, porque no somos perfectos. No somos perfectos, no estamos exentos, ¿cierto?, de tener una pelea en nuestro hogar y que nos escuchen los vecinos, no estamos exentos de eso. Pero debemos tratar, ¿cierto?, de mejorar nuestro caminar en el Señor. No somos perfectos, pero eso no quiere decir que lo ocupamos como excusa para no cambiar ni mejorar. No debemos menospreciar el sacrificio de Cristo, debemos, por el contrario, levantarlo y exaltarlo lo más que se pueda, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Amén.
Le invito a orar. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has dado, Señor, que tú, Señor, nos has entregado para escuchar de tu palabra, Señor. Dios mío, cuán triste y doloroso quizás es para nosotros como cristianos ver que el mundo no te valora, que el mundo no te valora, Señor, no te da el lugar que corresponde, Señor, y no podemos pedir más porque está escrito, Señor, que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos más que de ti, Señor, y no podemos esperar que este mundo mejore. Señor, pero también, Señor, tu palabra dice, Señor, Dios mío, que nosotros debemos buscarte primeramente a ti. Y cuán triste es que alguien que te ha conocido, Señor, que ha conocido lo bueno que tú has sido, que tú le has provisto, le has ayudado, lo has sacado de situaciones difíciles, Señor, hoy en día, Señor, con sus actitudes, con su forma de ser, con su forma de pensar, te ha negado, Señor. Quizás, Señor, el enemigo ha sido muy astuto, Señor, y le ha llevado por un camino, Señor, oscuro, Señor, donde no ha podido ver tu luz. Señor, pero yo te quiero pedir, Señor, que esta tarde, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas, Señor, obrar, Señor, en todos aquellos, Señor, que están alejados de ti, que te conocen, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor, Dios mío, que saben que tú existes, pero que viven una vida alejada de ti, Padre Santo, que se vuelvan a ti, Señor, Dios mío, y no solamente, Dios mío, reconociendo de que tú eres Dios, sino que llevando una vida conforme a lo que tú quieres, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. No es fácil, Señor, vivir en este mundo. No es fácil, Señor, porque el enemigo, Señor, se encarga de atacar, Señor, las mentes y los corazones, Señor, no solo de nosotros como adultos, sino también de los jóvenes, de los niños, Señor. Y Padre, ¿cómo, Señor, vamos a responder delante de ti, Señor? Dios mío, si nosotros menospreciamos tu sacrificio, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y Padre Santo, haz que exaltemos, Señor, tu nombre en nuestro hogar, Señor. Es verdad, no somos hogares perfectos, Señor, no somos personas perfectas, Señor, pero Dios mío, que en nuestro hogar exista el perdón, la reconciliación, que en nuestro hogar exista tu palabra, Señor, que en nuestro hogar exista, Señor, Dios mío, la misericordia, Señor, Padre Santo, la restauración, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, y también, Señor, que en nuestro hogar, Señor, Padre amado, sea libre, Señor, de tantos vicios, Señor, Dios mío, Padre Santo, que dañan, Señor, a la familia, Padre Santo, Señor, el adulterio, Señor, Padre Santo, Dios mío, el alcohol, las drogas, Señor, que entran muchas veces a los hogares cristianos, Señor, porque, Dios mío, el enemigo astutamente permite, Señor, que nosotros como adultos dejemos que esas cosas entren a nuestro hogar, pero eso trae solamente destrucción, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, usted que tiene todo el poder, Señor, haga, Señor, que nuestros hogares sean hogares dignos, Señor, de ser llamados hogares cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a poder, Dios mío, levantar tu nombre, Señor, levantar tu evangelio, Señor, levantar tu palabra, Señor, en medio de estos tiempos difíciles, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Espero que esta palabra haya podido ser de bendición para su vida. Que Dios le bendiga. Voy a dejar al pastor.